Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles y acompañarles este inicio de semana en una emisión más de la UNAM Responde. Yo soy Viridiana Mondragón y en nombre de mi compañera Rosa Brizuela les doy la bienvenida a este espacio informativo de TV UNAM. En esta emisión nos vamos a encaminar ya a celebrar la 10ª edición de la LEF Festival de Arte y Ciencia. Además, el doctor Rosales nos hablará acerca de los beneficios que puede traer la cafeína a nuestra salud y conoceremos un poco más de los beneficios también que tiene el comercio marítimo a través de nuestro Golfo de México. Quédense con nosotros, comenzamos. Este año, el ALEF, Festival de Arte y Ciencia de nuestra universidad, cumple 10 años de crear todo un diálogo entre distintas disciplinas para explorar y descubrir las diferentes maneras de mirar el mundo. En esta edición, que se estará desarrollando del 7 al 17 de mayo, estará dedicada a las nuevas narrativas y para ello ofrecerá una amplia oferta de actividades que contará con la participación de destacadas personalidades de distintos ámbitos. Para darnos y platicarnos todos los detalles de esta edición tan especial, hoy nos acompaña el maestro Pepe Gordon, quien es curador precisamente del festival, y el maestro Juan Ayala, director de la LEF. Bienvenidos a ambos, ¿cómo están? Muchas gracias. Muchas gracias, muy bien, Viridiana, gracias por recibirnos en este espacio. No, nosotros encantados de poder tenerlos para acá, justamente para que nos platiquen de esta edición tan especial de la LEF. Ya son 10 años transitando a través de la ciencia y las artes, pero me gustaría comenzar justamente con usted, maestro Pepe Gordon, para que nos hable acerca de cómo ha sido esta evolución del festival. Comenzamos en 2017 explorando las fronteras de la física y bueno, ahora vamos a hablar de nuevas narrativas. Platíquenos y denos un poquito ese panorama de lo que ha sido el ALEF Festival de Arte y Ciencia. Bueno, encantados de verdad de estar contigo y para hablar precisamente de un festival que de alguna manera está inspirado en una narración de Borges, que es el famoso cuento de la LEF, que nos habla de cómo en un punto se contienen todos los puntos del universo, y esto habla de la vocación transdisciplinaria que impulsa precisamente este festival. Y sí, efectivamente, empezamos explorando las fronteras de la física, en donde tuvimos la participación de un destacadísimo científico que al verlo ya en perspectiva, empezamos a darnos cuenta de la cantidad de artistas y científicos que están impactando en los paradigmas y las nuevas narrativas que se están llevando a cabo hoy en día. De hecho, en esa primera edición abrimos con Juan Martín Maldacena, un físico de origen argentino, que nos habla de la teoría de cuerdas, que es una teoría que plantea que todo está integrado y todo está unificado en el fondo de la naturaleza, y esto me parece que es muy importante cuando estamos viviendo un mundo tan lleno de fragmentos, de desigualdad, de inequidad, de narrativas falsas. Entonces, la forma de responder ante estos problemas realmente tiene que ver con una narrativa integral. Y a lo largo de todas las ediciones de este festival, eso es lo que ha pasado. Hemos explorado las fronteras del cerebro, hemos explorado las fronteras de la inteligencia artificial, hemos explorado también el problema de la medicina que tiene que darse para todos y cómo de alguna manera el paradigma en donde nos movemos en términos de redes y ciencias de la complejidad, nos habla precisamente de la necesidad de una visión más integradora. Y en este marco, el festival, en su edición 10ª, se dedica a plantear justamente cómo esas narrativas están cada vez más integradas en los mismos científicos y en los mismos artistas. Exactamente. Y de eso me gustaría que nos platicara, maestro Ayala, acerca de cómo estas nuevas narrativas que se van a explorar en esta 10ª edición justamente recogen mucho lo que ha sido el festival a lo largo de estos 10 años a través de una amplia oferta de actividades que ya la comunidad universitaria reconoce y espera. ¿Cómo van a integrar todas estas actividades, todo este programa, a través de las nuevas narrativas? Bueno, pues a lo largo de estos 10 días de festival tendremos más de 154 actividades. Wow. Y para nosotros era como muy importante en este 10º aniversario hacer un punto de inflexión. Si bien efectivamente pues a lo largo de estas 9 anteriores ediciones que muy bien recreó Pepe, hemos revisado, digamos, distintas especialidades del conocimiento y queríamos en esta edición número 10 confirmar una hipótesis que al principio me parece planteamos. ¿Qué complementariedad tiene
la aproximación al conocimiento desde el ámbito de la ciencia y desde el ámbito del arte. Y nos fuimos dando cuenta a lo largo de todos estos 10 años que efectivamente es mucho más presente de lo que podríamos imaginarnos, esa visión de complementariedad que tienen los diálogos entre científicos y artistas, los mismos científicos que se abocan a las disciplinas artísticas, y hoy justo dijimos, es suficiente lo que hemos comprobado esta hipótesis y vamos a trazar un bloque de actividades que hemos denominado conferencias performáticas, en donde muy claramente algunos científicos, además de hablar de sus especialidades, recreando justo cómo han logrado crear y generar a partir de ciertos paradigmas, nuevas posibilidades, nuevas lecturas del fenómeno al que se abocan. Y además de la propia charla, cómo han hecho de los recursos artísticos una herramienta de trabajo incorporada a su propia narrativa y a su propia investigación científica. Entonces, bueno, pues yo creo que ahí estamos justamente comprobando en carne propia, digamos, de estos investigadores, la necesidad que eventualmente emerge de vincular las técnicas artísticas en los procesos de reflexión y de investigación científica. Claro. Entonces, bueno, pues como ellos tenemos el ejemplo de Lane Barrer, Rodrigo Canquiroga, que ahorita seguramente Pepe puede abundar mucho más en ello. Y también quisimos, como otra estrategia en este punto de inflexión, hacer una aldea Aleph, en donde tenemos una serie de actividades artísticas y mucha divulgación científica, no solamente en el ámbito de la ciencia pura, sino en el ámbito de la ciencia social también. El Aleph tiene un sentido de unicidad, solamente puede suceder en la universidad, porque detrás hay justamente la máxima casa de estudios, representa el principal foco y fuente de investigación en prácticamente todos los ámbitos del conocimiento humano. Y a su vez, muchos de los científicos universitarios pues pertenecen a grupos internacionales de investigación que enriquecen muchísimo el diálogo, la discusión y justamente el mensaje de estos actores del Aleph. Entonces, bueno, pues en la aldea lo que quisimos es justo poner un escenario en donde las personas que nos conocen puedan escuchar de primera mano y en un ambiente de intervención en el espacio público a muchos de estos investigadores universitarios, a otros invitados, por supuesto. Hemos ahí también hecho una combinación en donde hemos invitado a TikTokers, jóvenes que les hablan a los jóvenes en el ámbito de la divulgación científica, para tener otras perspectivas también, otros formatos, otras narrativas de cómo contamos la ciencia y el trabajo conjunto de la ciencia y el arte. Una oferta artística también muy diversa, de música, por ejemplo, Digi Diabate, la Balkan Orchestra, Mexican Orchestra, Basasa, o sea, una serie de agrupaciones, una big band, una serie de agrupaciones que de alguna manera también viven en una cierta periferia artística y bueno, pues también tienen una narrativa que mostrarnos. Y ahí justamente en ese espacio público de la aldea Aleph quisimos ponerlos al servicio, bueno, y al alcance de los públicos de Cultura UNAM y de la Aleph. Qué importante, porque esta ya es una característica sin duda del festival, el acercar a todas estas personalidades a diferentes públicos, a los jóvenes incluso. Tal vez en algún momento hubiéramos pensado que la ciencia y el arte nada más no se podían encontrar, pero pues ya son 10 años que el festival ha roto con eso y justamente me gustaría preguntarle, maestro, para que sigamos adentrándonos en lo que va a ser esta 10ª edición, ¿cómo es que diferentes personalidades que se dedican a la ciencia, pero incluso también lo conjuntan con muchas disciplinas artísticas, es que van a estar transitando y sobre todo mostrándonos nuevas narrativas? Sí, esto es muy interesante. Fíjate que algo que siempre me llamó mucho la atención es que esta propuesta de Borges de que habría una unidad básica de la naturaleza en donde todo está integrado, ha sido recogida por muchos artistas, entre ellos el novelista Amos Oz, quien tiene un personaje de novela, en una novela que se llama Tocar el agua, tocar el viento, en donde el personaje hace una teoría que le llama matemúsica, porque dice que para tocar la unidad de la vida no nada más se necesita
las matemáticas que nos revelan la armonía de los procesos en la naturaleza, sino que las podemos sentir dentro de nuestro cuerpo. ¿Seguro? A través del arte, a través de la música. Y entonces dijo que esto se podría llamar matemúsica para encontrar esa unidad. Y curiosamente, en este festival vamos a tener muchos matemúsicos o muchos científico-músicos, por decirlo así, porque lo que ocurre es que, por ejemplo, en la inauguración que se va a dar este próximo viernes a las 12 del día en la Sala Covarrubias, vamos a contar con la presencia de una neurocientífica de primer nivel que se llama Elaine Berer, pero quien además es compositora y compositora de primer nivel. Y entonces vamos a ver cómo ella nos va a hablar de la música del universo, de cómo de alguna manera también los paradigmas científicos se están asomando a decirnos que en la base de la naturaleza están cuerdas vibrantes de acuerdo a la teoría de supercuerdas, y esto nos habla de una sinfonía cósmica, y cómo investigan esa sinfonía cósmica los científicos. Y entonces ella nos va a hablar de eso, de la música del universo, pero también de la danza de las neuronas. Cómo esto se lleva a cabo a través de una danza en el cerebro de conocimiento, pero también de música. Y entonces vamos a tener una conferencia recital. Al mismo tiempo que va a dar la conferencia, vamos a tener al final de ello la interpretación de algunas de sus piezas. Luego, por otro lado, vamos a tener la presencia de Diane Ackerman, que es una gran poeta y naturalista, y es la autora de un libro que es verdaderamente hermoso, que se llama Una historia natural de los sentidos. Ella recibió la medalla Stephen Hawking, y su poesía era muy apreciada por Carl Sagan. Y entonces pues vamos a tener una charla, una videoconferencia en vivo, en donde ella nos va a hablar de ciencia y poesía y del mundo iluminado por el asombro. Y en este sentido de tener más matemúsicos, vamos a tener, por decirlo así, matedanza, matemática danza, ¿no? O el cerebro unido con la danza, porque vamos a tener el tango de la memoria, que es una acción performática con Rodrigo Quiroga. Esto se va a llevar a cabo el sábado 9 de mayo a las 11 de la mañana en el MUAC, en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Y lo que es maravilloso es que en ese lugar va a estar hablando Quiroga de la memoria, de cómo se almacena la memoria, a la vez que se acompaña del bandoneón y de los ritmos del tango, y una bailarina de Argentina, Marcela Conti, va a estar haciendo esos giros del cuerpo que se van correlacionando con los giros de la memoria y de la melancolía. Yo estoy maravillada con esto que nos están platicando ahorita, ya completamente preparada para vivir este festival. Y justamente recogía esto que ha hecho el Aleph a lo largo de 10 años, acercar a públicos que a lo mejor no estamos tan familiarizados con ciertas disciplinas de la ciencia o del arte a través de sus distintas actividades. Ya lo platicábamos, incluso también acercar a las juventudes y a las nuevas generaciones. Me gustaría, maestro Ayala, que nos platicara acerca de esto, cómo el Aleph ha sido ese escenario perfecto para acercar todos estos temas al público en general, pero también a las juventudes. Bueno, para nosotros evidentemente es prioritario justo tener un diálogo con la comunidad universitaria, con los estudiantes, acercarlos a aquellos que no están familiarizados con las temáticas de orden científico, a esta invitación, digamos, a ver de una manera más amplia la realidad, o lo que llamamos realidad. Y creo que justamente en los jóvenes hay una enorme posibilidad de verlo con esos ojos menos prejuiciados, quizá después de una larga formación. Claro. Y yo creo que ha sido, y lo hemos visto a lo largo del tiempo, un público latente, constante, inquieto, curioso. Y por otro lado, yo creo que también hemos ido organizando distintas estrategias para acercarnos a ellos. Ahora vamos a tener, pues como decía hace un momento, en la aldea Aleph, que pues tiene este sentido de comunidad, o sea, de estar juntos compartiendo
pues distintas ponencias, conocimiento, pero también distintas prácticas artísticas en un mismo espacio, contemplar, digamos, también unas cuantas esculturas que estarán expuestas en la aldea, y vaya, con esa atmósfera, lo que queremos también es, bueno, pues traer algunos de los TikTokers que muchos de estos universitarios o de muchos de nuestros jóvenes universitarios siguen en sus cuentas. Pulpo Oculto, La Morra Científica, Rafael Carvajal. Son personalidades de verdad que hacen una labor de divulgación muy, muy relevante y que se comunican muy claramente con estas audiencias muy jóvenes. Y hacen de la ciencia pues también un foco de interés para públicos muy amplios. Y esa es parte también de lo que hemos desde el año pasado incorporado en el ALEF y lo queremos seguir haciendo porque creo que fue muy, muy interesante en la edición anterior como con una de estas personalidades de las redes digitales los jóvenes se identifican tanto y ahora pues decidimos traer a más de estos voceros de la ciencia. Claro, es que tienen un fuerte impacto en estas nuevas generaciones y es que han pasado, pues ya vamos para la 10ª edición en donde han pasado muchas cosas, incluso enfrentamos la pandemia también y ni siquiera la pandemia detuvo el festival. Me gustaría justamente que nos platicaran ya para ir cerrando nuestra conversación, pues cómo es que incluso las nuevas herramientas también, como lo es la misma IA, que también ya se abordó en una edición pasada del festival, cómo es que estas herramientas, este tipo de experimentación, yo decía, es un festival muy atrevido porque no nada más hay ciencia y hay arte, sino que también hay estas nuevas tecnologías. ¿Cómo se integran en las diversas actividades y bueno, en todo lo que nos quiere expresar el ALEF, maestro? Bueno, exactamente de eso se trata, de ver cómo estas nuevas herramientas son una extensión de nuestro cerebro y de nuestra imaginación. Arthur C. Clarke decía que toda tecnología suficientemente desarrollada es indistinguible de la magia. Y entonces de lo que estamos hablando es cómo incorporamos precisamente estas herramientas y qué discusiones traen en todos los ámbitos de la vida para que al final del día ocurra lo que realmente es la propuesta más importante de la ALEF, crear una comunidad, una aldea de conocimiento e imaginación. El propósito al final del día es que con todas estas herramientas burbujeen los cerebros de niñas, niños, de adultos, de jóvenes, de personas de mayor edad, con las posibilidades que abren la ciencia y el arte, precisamente para romper los límites de la percepción en los que estamos encerrados. Yo quisiera finalizar nada más planteando algo que señalaba Aldous Huxley, de la importancia que tiene precisamente una visión más amplia de la realidad para enfrentar los problemas que vivimos. Él decía, cuando el mar fluye en nuestras venas, cuando nuestras joyas son las estrellas, cuando todas las cosas se perciben como infinitas y sagradas, ¿qué motivo habría para la presunción o para la codicia o por la búsqueda de poder o las formas más tristes de placer? Wow. Lo que estamos hablando es de que cuando estamos descubriendo la amplitud de mira que nos da el conocimiento y la imaginación, tenemos herramientas para transformar los problemas que vivimos en nuestra sociedad. Guau, que creo que me parece que ha sido precisamente el objetivo de la ALEF y lo ha cumplido de muy buena manera. Muchísimas gracias por esta entrevista. Ya estamos completamente preparados para vivir esta edición. Invitamos a nuestra audiencia pues a que siga las redes sociales y la programación completa de la ALEF. Y bueno, enhorabuena por esta 10ª edición, que vengan muchas más. Muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, de verdad. Muchas gracias. Al contrario, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir con más información porque les cuento que ya está abierta la convocatoria para participar en la nueva edición del periódico Goya, una publicación hecha por y para los estudiantes universitarios que en su edición 22 busca explorar a través de las voces de las y los universitarios qué se necesita para tener una mejor movilidad en la ciudad. Próxima estación, historias de transporte, trayectos y transbordos, es el título con el que las y los jóvenes buscan exponer las diferentes problemáticas a las que se enfrentan diariamente, como lo es la precariedad en el transporte público, las diversas travesías a las que se enfrentan en sus traslados, así como la alta contaminación que generan las unidades. Puedes mandar tu texto a la dirección electrónica que está apareciendo en pantalla para ser parte del periódico de las y los universitarios de la UNAM.
Y bueno, si son de los que disfrutan un buen café, no pierdan detalle, porque hoy el doctor Carlos Rosales nos habla de los distintos beneficios que ofrece la cafeína a nuestro cuerpo. Vamos a verlo. Muy buenas tardes. Los humanos, como especie, pareciera que somos adictos a la cafeína. La cafeína se encuentra en el café y en el té negro, y el té es la segunda bebida más común en todo el mundo después del agua. Muchas personas toman cafeína por el efecto estimulante que les da. Sin embargo, la cafeína parece tener otros beneficios. Un estudio reciente de la Universidad de Harvard en Estados Unidos nos revela que la cafeína puede tener efectos beneficiosos sobre la función cerebral. En el estudio se siguieron a más de 130,000 personas del sector salud por más de 43 años. Las personas registraban regularmente lo que comían y se les hacían pruebas cognitivas para ver su función. El estudio revela, después de mucho tiempo, que las personas que consumían moderadamente cafeína, esto es 1 o 2 tazas de café o té a la semana, tienen mejor función cognitiva al pasar el tiempo. Esto es, la cafeína ayuda a mantener la función cerebral al envejecer. Pero cuidado, la cafeína no es para todos. Hay grupos de la población que no deben consumir cafeína. Mujeres embarazadas, las mujeres que están alimentando a sus bebés recién nacidos, los niños y los adolescentes no deben consumir cafeína. Pero si usted es un adulto, una tacita de café al día puede ser beneficiosa al ir envejeciendo. Disfrútela y cuídese mucho. Gracias. Hasta luego. El comercio marítimo en México ha sido posible gracias y a través de los diferentes puertos en nuestro país, en donde se importan y exportan diferentes productos. Vamos a conocer más de ellos en la cápsula que nos preparó nuestro Golfo de México. Comercio marítimo, lo que llevamos y traemos. Cada vez que un automóvil ensamblado en México rueda por las calles de Europa, o que una lata de aceite, un lingote de acero o granos de café cruzan el océano rumbo a otros continentes, hay una historia que los impulsa. En el panorama actual, alrededor del 80% del comercio mundial se realiza a través del transporte marítimo internacional. México ocupa el puesto 11 entre los exportadores mundiales y se estima que más del 80% de la economía mexicana se debe al comercio marítimo, con un volumen que supera las 200 millones de toneladas anuales. México tiene la gran ventaja de tener puertos que se distribuyen en el Caribe, el Golfo de México y el Pacífico. Como país estratégico conectamos con 145 países de Asia, América y Europa, aunque 80% de todas las exportaciones mexicanas se envían a Estados Unidos. En la zona del Golfo, los principales puertos se encuentran en Tamaulipas con Altamira, Veracruz con su puerto homónimo, Dos Bocas y Coatzacoalcos, finalmente Yucatán con Puerto Progreso. En Altamira, uno de los puertos industriales más modernos, se exportan productos petroquímicos, industriales y automotrices hacia Estados Unidos y Europa, fortaleciendo las cadenas de suministro internacionales. Es el principal puerto para la exportación de las maquiladoras e industrias manufactureras del norte del país. El puerto de Veracruz es el más antiguo de México, actualmente el mejor equipado del Golfo y el de mayor volumen de carga del país. Se ha convertido en un centro logístico global, recibe y envía miles de contenedores y es pieza clave en la industria automotriz de México. Más al sur, Coatzacoalcos y Dos Bocas son puertos relevantes en la exportación de hidrocarburos y derivados químicos, conectando el Golfo con mercados energéticos internacionales. Puerto Progreso juega un papel estratégico en el suministro de combustible al sureste del país y es un sitio de exportación de productos regionales perecederos como la miel, los derivados del henequén, madera y textiles, entre otros. Es también un puerto de impacto turístico,
a donde llegan un gran número de cruceros nacionales e internacionales. Además de exportar productos, México también importa miles de productos, en especial de maquinaria industrial y equipos eléctricos, vehículos y refacciones, combustibles fósiles y plásticos. En los últimos 2 años, sus principales socios comerciales han sido Estados Unidos, Canadá, Europa y Latinoamérica. Esta dinámica evidencia la profunda integración de México en las cadenas globales de suministro, así como su dependencia de insumos tecnológicos y energéticos externos. Así que ya sabes, cada vez que compras un celular, una camiseta o incluso un medicamento, hay una alta probabilidad de que ese producto haya viajado miles de kilómetros por mar antes de llegar a tus manos. Y con esta destacada información de nuestro Golfo de México es como terminamos esta emisión de la UNAM Responde. Pero no nos iremos sin antes agradecer a nuestra compañera Nimsi Cruz en la interpretación de lengua de señas. Por supuesto, agradecerles a todos ustedes también el favor de su atención. Nuestras redes sociales están apareciendo en sus pantallas para que nos dejen sus dudas, sus comentarios, incluso también qué temas les gustaríamos que estuviéramos tratando en las siguientes emisiones. Yo soy Viridiana Mondragón y en nombre de mi compañera Rosa Brizuela y del gran equipo técnico y de producción que hace posible la transmisión de este programa, les agradecemos el favor de su atención y nos vemos en una próxima emisión. Hasta entonces.